Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, créemelo, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Porque la crisis política en la oposición garantiza el triunfo del actual presidente de la República, Luis Abinader, en la primera vuelta. Es el tópico que yo voy a conversar contigo en este momento. Cuando tú analizas lo que es el panorama electoral en República Dominicana, tú podrías llegar a la conclusión que en este momento existe una especie de crisis de liderazgo, pero también existe una crisis de partido. Pero sobre todo, yo sé de lo que pienso que detrás de todo eso existe una crisis de ideología política, en la cual la mayoría de las organizaciones políticas, pero también el liderazgo nacional, ya sea tradicional como emergente, de una forma u otra ninguno de ellos se sostienen bajo una ideología política cuya plataforma esté soportada e impulsada por una estructura política fuerte. Y yo sé de lo que pienso, que para tú entender el por qué yo digo que realmente en este momento existe una crisis de liderazgo en la oposición, lo cual va a garantizar la reelección del actual presidente de la República, Luis Abinader. Yo pienso que el tipo de tópico que nosotros debiéramos de analizar como una forma de entender cuáles son las razones detrás de este tipo de victoria, salvo la clase política, las organizaciones políticas y también de estrategia política y produzcan lo que son las soluciones en la forma como ellos se van a dirigir a aquel grupo de población que no te pierden eso. Simplemente está disgustado con la clase política tradicional, pero también con los llamados grupos emergentes, porque de una forma u otra, la mayoría de los llamados partidos tradicionales, pero también los partidos minoritarios, ellos son responsables de esa crisis de liderazgo que existe en este momento, de esa crisis partidaria, pero también de esa crisis de ideología política. Existe un lema que todos escuchamos muchas veces y es cuando la gente dice, divide y vencerá. Dicha estrategia política fue empleada durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, destruyó lo que era esa tercera organización política llamado el Partido Reformista Social Cristiano, que fue extrayendo su liderazgo, destruyó esa organización política. Pero también ocurrió mismo con el partido glorioso, Partido Revolucionario Dominicano, cuando producto de la rencilla pero también de la división creada desde el gobierno del PLDismo, provocó lo que es la ruptura del Partido Revolucionario Dominicano, naciendo esa tercera organización política que todos conocemos como el Partido Revolucionario Moderno. No te quepa la menor duda, ese tipo de estrategia política en República Dominicana de divide y vencerá siempre ha sido utilizada y es utilizada en este momento cuando tú observas lo que es esa migración de muchas personas que eran parte del PLD, Partido La Fuerza del Pueblo, del PRD, que están inmigrando hacia el partido oficial. Lo que te dice a ti que cuando se habla del transfugismo en República Dominicana es una de las enfermedades que está destruyendo lo que son las estructuras y fortalezas de cualquier organización política en República Dominicana. Pero todo eso es producto de la carencia de un liderazgo fuerte y creíble, pero también de la falta de una filosofía y una plataforma política con la cual los votantes se puedan identificar cuando ellos siguen cualquier tipo de organización política en República Dominicana. Yo siempre he creído que cuando tú observas el comportamiento político en República Dominicana y tú te preguntas por qué en República Dominicana en términos de conocimiento político, en términos de las diferentes ideologías políticas, nosotros podríamos decir que una gran mayoría de la clase votante es analfabeta políticamente. Y todo eso es resultado de la falta de interés del liderazgo político nacional
ya sea de los partidos tradicionales, pero también de los emergentes, de formar en términos políticos los militantes y los miembros, pero también los dirigentes de esas organizaciones políticas. Cuando se habla del dinero de la Junta Central Electoral, una parte de ese dinero estaba destinado a la formación política de los miembros de esas organizaciones políticas. Por eso en este momento, cuando tú observas lo que es comportamiento, pero también la simpatía y necesidad de los actores políticos de República Dominicana, cuando se habla del conocimiento político y la ideología política de los diferentes líderes políticos, pero también partidos políticos, la mayoría de los votantes no saben a cuál ideología política ellos pertenecen. Porque simplemente en República Dominicana la ideología política fue cambiada por el culto a la personalidad, el paternalismo del Estado, pero también de ese protagonismo que existe en la clase política en República Dominicana, donde ellos ponen por encima lo que es el fortalecimiento de la estructura partidaria, pero también las enseñanzas de las diferentes estrategias y ideologías políticas como una forma de fortalecer lo que es la estructura ideológica que está detrás de la organización política. Por eso cuando tú observas la mayoría de los llamados políticos tradicionales en la oposición o en el gobierno, yo te hago una pregunta. ¿Qué ideología política realmente está detrás de la plataforma política del Partido de la Liberación Dominicana? Realmente cuando se habla del PLD estamos hablando de un partido centro-izquierda, un partido de derecha, o estamos hablando de un partido, lo cual la socialdemocrática es parte de el tipo de actividad política. Cuando hablamos del PRM es igual. Realmente el PRM, ¿qué tipo de ideología ellos tienen como partido político? ¿Son derecha? ¿Son conservadores? ¿Realmente son socialdemócratas? ¿O simplemente ellos son de centro izquierda? Pero así mismo ocurre en toda la nación política. Y no hablemos del Partido Reformista Social Cristiano, el cual se vislumbraba que era centro derecha. Pero cuando tú sabes el comportamiento de las organizaciones políticas pequeñas, también ellos tienen el mismo problema de identidad ideológica. Aquí tú tienes una izquierda que es extrema y tiene otra derecha que también va hacia la extrema, cayendo en el ultraderechismo. Realmente cuando se habla del partido de Ramfi o el partido de Carlos Peña, realmente ellos son derecha conservadora o extrema derecha. Pero así también nosotros podemos decir lo mismo con los partidos de la izquierda. Claro, en algo que coinciden tanto la izquierda extrema como la derecha extrema es que todos ellos están en contra del neoliberalismo. Un tipo de tópico que yo voy a conversar contigo más adelante. Pero cuando tú observas la crisis que existe en este momento, cuando hablamos de la participación política de los votantes, es porque simplemente uno quiere aceptarlo o no. Existe una crisis partidaria, existe una crisis de liderazgo y existe una crisis de ideología política con la cual las personas se puedan identificar. Y ahora mismo hay alrededor de 32 organizaciones políticas. Ahora mismo hay alrededor de 9 aspirantes a la presidencia de la República. Lo que te dice a ti que mucha gente dirá que eso es parte de la democracia. No, eso demuestra que hay una crisis de liderazgo. Cuando hablamos de la oposición, quien son los que de una forma u otra tienen que buscar la simpatía, pero también el apoyo de esa gran parte de la población que está en contra de muchos de los trabajos del gobierno. En pocas palabras, cuando tú observas lo que es esa crisis política que existe, por esa crisis de ideología, pero de liderazgo en la oposición, es la razón por qué en este momento, cuando hablamos de los grupos tradicionales, pero también de los grupos emergentes, realmente esa falta de liderazgo es la razón lo cual va a garantizar que el actual presidente de la República, Luis Abinader, simplemente él va a ser reelecto como el próximo presidente de la República. No te quepa la menor duda. Producto de que las organizaciones políticas de República Dominicana no tienen una plataforma política creíble, porque hoy son de derecha, mañana son de izquierda, hoy son centro izquierda, hoy son de la derecha. Toma el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Mucha gente sabe que ellos destilaban lo que era la ideología del marxismo. Claro,
cuando sale Juan Boy Fromo, el PLDismo, todos saben cuál es el tipo de ideología que yo tenía. Pero llega el expresidente Leonel Fernández de un partido con ideología centro-izquierda, el cual era considerado como alcista. De una forma u otra, cuando él llega al gobierno, es el primero que aplica la llamada tipo de economía o tipo de política neoliberal, la cual es una corriente o una práctica política en términos económicos diferente a la práctica de la doctrina del marxismo. Por ese lado, el Partido de la Liberación Dominicana en términos políticos vive su propia contradicción política. Razones por las cuales en este momento el PLD lo único que cuenta es simplemente con el culto a la personalidad que tiene el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y esas figuras, los cuales se consideran líderes dentro del comité político y el comité central. Pero el PLD no tiene una ideología política definida de cuál es su corriente ideológica. Pero también pasa con el PRM. Cuando se habla de Luis Abinader, él puede ser considerado como un demócrata, como un capitalista o como un individuo que de una forma u otra apoya la democracia social. No, realmente esas cosas no existen, porque ellos siguen practicando el mismo neoliberalismo en República Dominicana. Y es una de las grandes contradicciones que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo en las 5 veces que ellos fueron gobernantes. Ellos simplemente implementaron un tipo de política económica que estaba en contra de los ideales del gauchismo. Por eso cuando yo oigo a toda esa gente del Partido de la Liberación Dominicana hablando de Juan Bosch, yo me río, porque yo sé que lo que están es engañando. Cuando tú conoces lo que es la ideología neoliberal, realmente en países subdesarrollados como República Dominicana, seamos francos, el papel del Estado es sumamente importante. Pero también, producto de ese tipo de lucha que siempre ha existido entre lo que tienen y lo que no tienen, entre el proletariado y las personas que son los dueños de terreno, entre los obreros, pero también los dueños de empresas, ese tipo de lucha entre los diferentes grupos sociales es un problema que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana ellos no tienen un posicionamiento, porque simplemente es una organización política que producto del oportunismo del liderazgo del PLD, hoy nadie me puede decir a mí qué tipo de ideología realmente la plataforma que dirige lo que el Partido de la Liberación Dominicana. Pero también yo puedo decir lo mismo del PRM, y no hablemos del PRD. Razones por las cuales, es una de las razones por las que yo pienso que existe ese tipo de crisis de liderazgo, pero también partidaria, cuando hablamos de los que están en la oposición en este momento. Créemelo, cuando tú no tienes una doctrina política fuerte que produzca una especie de dirección de cesación, ¿cuáles son los motivos por los cuales yo debo seguir cualquier tipo de estructura política? Eso crea cierto problema, porque ellos no tienen definido cuál es su plataforma política. Ellos lo que tienen son plataformas de propuestas que son diferentes a una ideología política. Por eso, ahora mismo en la oposición, cuando tú observas al PLD, al PRD, la mayoría de las organizaciones emergentes, todas ellas tienen el mismo problema, que tienen una estructura partidaria débil. Porque lo que hacía esa estructura partidaria fuerte era simplemente el dinero del Estado. Porque simplemente cuando se habla de la formación de los dirigentes, de los militantes, de las organizaciones políticas, es algo que el PLD tiró por un lado, es algo que el PRD dejó de hacer. Razones por las cuales ahora mismo en la oposición tenemos una especie de estructura política que realmente son débiles. Y ese tipo de problema en este momento es lo que está limitando el alcance. Cuando se habla del liderazgo del PLDismo, pero también cuando hablamos del Partido Revolucionario Dominicano, pero también de las mayorías de las organizaciones políticas pequeñas o grupos emergentes. Otro elemento también es que ese tipo de división que existe en la oposición, en los diferentes liderazgos de los llamados partidos tradicionales, pero también los llamados partidos emergentes. Ahora mismo, cuando tú tienes 8 aspirantes a la presidencia de la República en la oposición, eso te dice a ti
que existe una crisis de liderazgo en la oposición, que no hay una figura en la oposición que de una forma u otra produzca la confianza, el consenso y la necesidad de la mayoría de la oposición de apoyar a esa figura, porque simplemente hay un tipo de figura o un tipo de liderazgo el cual es desgastado, un liderazgo que nadie cree en él, un tipo de liderazgo que no tiene propuesta política, que puedan ser consideradas como innovadoras, pero un tipo de liderazgo que de una forma u otra force tanto las estructuras políticas de la izquierda, las estructuras políticas del centro y de la derecha que están en la oposición de apoyar ese tipo de liderazgo, porque en este momento existe una crisis de liderazgo. Toma por ejemplo, en este momento se considera al expresidente Leonel Fernández como el líder de la oposición, porque ha sido expresidente en 3 periodos anteriores. Después tú tienes a Ber Martínez, después tú tienes a Roque Payá, el cobrador, después tú tienes a Carlos Peña, y una serie de aspirantes a la presidencia de la República que no lo conoce nadie, lo cual es el producto de ese descalabro cuando hablamos del liderazgo en la oposición. Pero otro elemento que hay que considerar, que puedan ser una de las razones por la cual la estructura partidaria es tan débil en República Dominicana, es que realmente ese elemento de transfugismo político es una de las razones, porque de una forma u otra, lo único que puede detener lo que es ese transfugismo de migrar de un dirigente hacia otra organización política, porque simplemente tiene mejores oportunidades de conseguir sus aspiraciones. Eso te dice a ti que muchas veces es la falta de la formación política, pero también de que muchas de esas organizaciones políticas no tienen una plataforma ideológica coherente. Porque una cosa es lo que ellos dicen cuando están en la oposición y otra cosa cuando llegan al gobierno. Cuando están en la oposición, el PLD durante 20 años habló de ese tipo de ideología marxista. Pero cuando llega al poder, de una forma u otra, él aplica lo que es ese tipo de ideología liberal en el lado opuesto del marxismo. Razones por las cuales el neoliberalismo fue la política que más implementó el Partido de la Liberación Dominicana en su presidente, el actual aspirante a la presidencia de la República, Leonel Fernández. Y todos sabemos los problemas del neoliberalismo. Y más con el presidente Leonel Fernández, que apostó al control de la economía en el sector privado y absorbió lo que fueron las necesidades económicas de los pobres, aumentando las ayudas, lo cual es una contradicción por mi parte. Otro elemento a considerar también es que cuando se habla de la política en República Dominicana, producto de esa falta de ideología política, desde mi punto de vista, es una de las razones por la cual muchos de los grupos emergentes realmente están estancados. Y muchos de ellos, cuando se habla del porcentaje en la votación, llegan a 1, 1,5, 0,5. Toma el caso del cobrador, el que es aspirante a la presidencia de la República del partido Esperanza Democrática, pero también Carlos Peña. Eso te dice a ti que ese tipo de liderazgo en términos nacional, ellos no han definido cuál es su ideología política sobre la cual se debe apoyar lo que es su plataforma y su propuesta política. Por ejemplo, cuando tú hablas de Carlos Peña, cuando tú hablas del cobrador, ellos son de la derecha, centro izquierda, ellos son conservadores, ellos son neoliberales, o ellos simplemente son capitalistas. En pocas palabras, ellos no se definen. Porque simplemente existe una especie como de peyorativo asociado cuando se habla de cualquier tipo de ideología en República Dominicana. Y muchos líderes políticos no se atreven a decir, no, yo soy conservador, yo soy de la extrema derecha, yo soy derechita, o yo soy marxista, o yo soy capitalista. No, todo le dan vuelta cuando se habla de la ideología política en República Dominicana. Porque como dije anteriormente, en República Dominicana, el culto a la personalidad, ese tipo de necesidad de adorar lo que son ese tipo de figuras decorativas, pero también el gran papel paternalista que tiene el Estado, hace la ideología política en República Dominicana
un elemento que no se utiliza, y la clase política tiró a un lado lo que es la formación política de los dirigentes de un militante, lo cual trae como consecuencia una estructura política débil. Y es lo que le está pasando al Partido de la Liberación Dominicana, es lo que le está pasando al Partido Revolucionario Dominicano, y es lo que le está pasando a cada una de esas naciones políticas emergentes, cuyo liderazgo no se apoya en una ideología política, su liderazgo se apoya en el culto a la personalidad. Otro elemento que yo siempre he creído de una de las razones de por qué la crisis de liderazgo en la oposición va a garantizar lo que es el triunfo de Luis Abinader en la primera vuelta, lo cual garantiza que él va a ser reelegido. Aquí es donde la capacidad de control de narrativa es sumamente importante. Y no te quepa la menor duda. Cuando tú tienes el dinero del Estado, tú tienes la capacidad de controlar la narrativa, independientemente del tipo de gobierno del cual estemos hablando, ya sea de izquierda o de derecha, liberal o conservador, ya sea dictatorial pero también democrático. Y en la democracia, como gobiernos dictatoriales, el Estado tiene la capacidad de controlar la narrativa. Aquí es donde el uso de la publicidad del Estado es un factor que es determinante. Capacidad de publicidad, de manejo de la narrativa, que cuando se hablan de los grupos o las estructuras políticas en la oposición, no tienen esa capacidad. Y más cuando hablamos de la figura presidencial, que donde quiera que ve el presidente van todas las cámaras, van todos los medios de comunicación, a simplemente de una forma u otra ellos dar a conocer el tipo de actividad que el presidente de la República está ofreciendo en ese momento, lo cual tú quieras aceptarlo, no, cualquiera que sea el sistema del que estemos hablando, la figura presidencial de por sí es un ente publicitario, lo cual produce la enorme capacidad de tener el control, ver mensaje, no te pierden nada de eso. Otro elemento que hay que considerar, el por qué existe ese elemento de crisis de liderazgo, pero también partidaria, ideológica en la oposición, es simplemente cuando hablamos del factor económico. En un país como República Dominicana, tú puedes ser lo idealista que tú quieras, de que yo no cojo el dinero de la Junta Central Electoral, pero entonces, ¿cómo tú vas a costear simplemente cualquier tipo de organización política en República Dominicana? Porque un país donde la mayoría de la población está por debajo de los niveles de pobreza, hay cierta cantidad que trabaja, que muchas veces con el alto costo de la vida, ellos no pueden disponer de su dinero de su bolsillo para ellos costear lo que es simplemente el funcionamiento y la campaña política de una organización política. Por eso yo me río cuando yo veo muchos líderes y muchos dirigentes políticos de partidos emergentes hablando, no, que yo no cojo dinero del Estado, y entonces ¿cómo tú vas a costear el costo de la campaña política? ¿Cuáles? Los grupos económicos de República Dominicana, los que en este momento tienen el control total. Cuando se habla del posicionamiento político, grupos que se balancean dependiendo hacia dónde va el viento político que le garantice lo que es las ganancias, pero también el fortalecimiento. Y por qué no, cuando hablamos del fortalecimiento de un sistema de mercado, en cualquiera que sea la nación que estemos hablando, no nos perdamos en eso. Los grandes grupos económicos, ellos no ponen su dinero en organizaciones políticas que no tienen posibilidad de llegar al poder, lo cual les perjudica negativamente las estructuras políticas emergentes, a los partidos pequeños, pero también a esos líderes emergentes que están tratando de buscarse un espacio que solo se consigue a través de la propaganda, pero también la publicidad. Y si tú no tienes dinero con qué costear dicha publicidad, o cómo tú hacer ese tipo de propaganda, moviéndote de un sitio hacia otro, lo cual cuesta dinero, eso te dice a ti que el uso del dinero de la Junta Central Electoral en un país como República Dominicana es necesario. Y más cuando todos se quejan de la introducción de una manera ilegal del dinero del narcotráfico cuando hablamos de la actividad política en República Dominicana. Otro elemento a considerar, el cual yo considero que una de las razones por las cuales Luis Abinader se va a reelegir en las próximas elecciones, es que realmente el gobierno, producto de que él tiene el control del dinero del Estado, él tiene el control del clientelismo político en República Dominicana.
Señor, un país como República Dominicana que hay una crisis de liderazgo en la oposición. Hay una crisis de partido político que tienen una estructura débil. Pero también partidos políticos los cuales no basan la energía y el entusiasmo de los militantes en base a ideología política. Eso crea las condiciones para que el clientelismo político sea la razón por la cual las personas entran en determinadas organizaciones políticas. Y no te quepa la menor duda, en este momento yo te puedo garantizar que realmente el 50-60% de los votantes de República Dominicana, ellos no votan por ideología política, ellos no votan porque la estructura del partido es buena, tampoco ellos no votan porque ser un buen líder, no, ellos votan por eso que se llama el clientelismo político, el cual está asociado lamentablemente a la enorme fuerza que tiene el dinero cuando hablamos de hacer política en República Dominicana. Y en este momento cuando hablamos de la oposición, realmente la oposición no tiene el dinero suficiente para competir con el gobierno. Claro, existen los casos extremos que cuando en la oposición hay un líder que de una forma u otra aglutina y mediante consenso es apoyado por todos los grupos en la oposición, existen muchas posibilidades de que ese grupo opositor le gane al gobierno, y más si ese gobierno es un gobierno que tiene una tasa de rechazo alta o un gobierno impopular, como fue el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Tipo de coyuntura política que no existe en este momento. Si ustedes observan cuando tú observas la aprobación que tiene el actual presidente de la República, y en este momento no estamos en una crisis política, tampoco económica, tampoco social, lo cual crea las condiciones para el surgimiento de un líder emergente como alternativo, donde ese eslogan de cambio se utiliza como una forma de motivar a la oposición en una especie de unidad y llegar al gobierno, pero producto de la crisis de liderazgo en la oposición en este momento, de la crisis partidaria y de la crisis ideológica. Eso te dice a ti que cuando se habla de el clientelismo político, que es la capacidad de convencer, pero también de llevar y motivar a los votantes a que voten por determinada candidatura, en este momento está a favor del gobierno. No se pierdan en cuanto a eso. Otro elemento a considerar, elemento como la gente llama, es cuando hablamos de la logística. Señora República Dominicana, ese tipo de fiebre, de entusiasmo, de idealismo, ese tipo de fanatismo, cuando se habla de cualquier tipo de ideología ya no existe, porque vuelvo y repito, una estructura política que no está apoyada por una plataforma ideológica, políticamente hablando, no existe el fanatismo ideológico. Y muchas veces las personas, producto del fanatismo ideológico, ellos tienen hasta sacar dinero de su bolsillo, sacan su tiempo y ellos promueven cualquier tipo de ideología o propuesta política que está asociado a dicha ideología de cualquier aspirante a la presidencia, algo que no ocurre en este momento. Por eso todas las naciones políticas, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, centro, pero también los que son conservadores y liberales, de una forma u otra, el partido tiene que costear lo que es la llamada logística. Cuando llegan a la campaña electoral, otra de las razones por las cuales la estructura política de República Dominicana existe una especie de crisis, porque ellos no tienen la capacidad en términos económicos de ellos costear lo que es la logística. Cuando hablamos de una campaña electoral en República Dominicana, no importa qué tan buenas sean esa propuesta política, y más cuando entramos en República Dominicana, donde una gran mayoría de la gente, de una forma u otra, ellos ven al Estado como su proveedor. Ven al Estado como una especie de padre quien le da algunas de las cosas que ellos no pueden conseguir. En pocas palabras, en un país como República Dominicana, donde el padre de una forma u otra tiene un papel paternalista, eso te dice a ti que otro elemento que crea la necesidad de que los grupos en la oposición no tienen cómo competir contra ese tipo de sentimiento paternalista que tiene el Estado. Y eso lo sabe el expresidente Leonel Fernández, eso lo sabe el expresidente Danilo Medina, y eso lo está viendo en este momento Luis Abinader.
porque otro elemento a considerar es que República Dominicana, por más que hablen de crecimiento económico, hay un enorme desempleo y lamentablemente, no importa de que hablen del neoliberalismo, mentira, es un mito. En República Dominicana, a pesar de entrar en ese tipo de política económica neoliberal, todavía el Estado es el mayor empleador, lo cual es otra razón que de una forma u otra favorece al actual presidente de la República, Luis Abinader, y crea una especie de elemento negativo o desfavorece cuando hablamos del liderazgo en la oposición, porque ellos no tienen la capacidad de crear empleo para las personas que son militantes de esas organizaciones políticas. Por eso que yo pienso que una de las razones detrás de que Luis Abinader va a ser reelegido como el próximo presidente de la República es tomando en consideración tres elementos. Primero, que hay una crisis de liderazgo en la oposición, lo cual es producto de la división y que todos quieren ser presidente. Segundo, es una crisis partidaria de estructura política débil, pero también existe una especie de crisis de ideología política. Cuando hablamos de esa organización política, pero también de los líderes, ya sean tradicionales o líderes emergentes, quienes no se atreven a definir cuál es su verdadera ideología política, como una forma de que los votantes, los militantes y los simpatizantes tengan una idea de cuál es el camino a seguir, partiendo de la ideología económica, ideología política o social de cualquiera que aspira, pero también cuando hablamos de una estructura política. Y no te quepa la menor duda, cuando tú observas esa lucha que existe entre los que tienen y los que no tienen, entre los que son de la izquierda y los que son de derecha, entre los que apuestan a un Estado pequeño o los que apuestan a un Estado grande, a los que apuestan todavía ese tipo de problema social en cuanto a la lucha de los diferentes grupos sociales, pero también de los diferentes grupos económicos, entre los obreros y el patrón, entre los asalariados, pero también entre los campesinos y las personas que son los dueños de toda la tierra. Eso te dice a ti que esa lucha política, por esa definición en cuanto a las diferencias de clase en República Dominicana, mucha gente dice que ha disminuido la diferencia entre lo que tienen y lo que no tienen. Pero va a haber un día que esas diferencias se van a seguir agrandando y va a producir una explosión social. Y quien gane las próximas elecciones, como el caso se ve según las encuestas que podría ser Luis Abinader, él va a tomar una decisión política, la cual va a afectar en términos económicos, pero también va a crear una brecha mayor entre los que tienen y los que no tienen, entre los que pagan tasas y los que no pagan tasas, en los que reciben ayuda y los que reciben subsidio, en la cual ese tipo de acuerdo económico para estabilizar lo que el déficit fiscal del Estado va a ser un detonante, el cual va a desnudar esa lucha de clase, esa lucha de intereses que existe en República Dominicana y que durante 20 o 25 años el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido, como dicen algunos, la destreza política de disminuirla, pero en este momento dicha capacidad para disminuir eso no se puede, porque el Estado en este momento ha perdido lo que alguna gente llama la capacidad de endeudamiento. Y el endeudamiento es tan grande que ya realmente es imposible soportarlo, porque se está tragando alrededor del 30 o 35% de lo que el presupuesto del Estado para pagar la deuda. Y cualquiera que sea el próximo presidente, una decisión política, económica y social, la cual puede cambiar lo que es el futuro político, económico y social, pero de diferentes grupos sociales en República Dominicana, lo cual va a depender de cómo esta clase política, estas estructuras políticas, pero también estos diferentes grupos económicos se ponen de acuerdo para buscarle solución a ese gran déficit fiscal que va a tener el Estado en los próximos años. Señores, yo no le quito más tiempo. Si este tipo de trabajo les sirvió de algo, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero también dejen sus comentarios. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen
un grandioso día.